Peña y Vince se reunieron esta mañana en la casa de Arnoldo. Recibió al actual candidato por el Partido Colorado a presidente de la República, Santiago Peña, y se dieron una especie de apretón de manos. Ahí está. No fue abrazo específicamente, pero sí un apretón de manos. Lejos de aquellas graves acusaciones entre ambas facciones internas del Partido Colorado y en lo que podría interpretarse como la intención del abrazo republicano, Santiago Peña fue hasta la casa de Arnoldo Vince, donde mantuvieron una reunión para luego anunciar juntos la articulación de trabajos entre ambos movimientos en pos de la unidad de la ANR. Encomendaron a los apoderados movimentistas la tarea operativa para la campaña electoral y también se comprometieron en trabajar por la unificación de las bancadas. Santiago Peña sostuvo que por encima de las diferencias que afloraron durante las internas, el desafío para las generales apunta al poder central, para lo cual ambos movimientos internos se comprometen en trabajar por la unidad colorada y que si bien cada sector asume diferentes puntos de vista sobre determinados hechos, apuntó que el objetivo común será la unidad colorada. Lo que dijeron ambos representantes, Peña y Vince en este caso, esta mañana en esta reunión. Y bueno, yo le digo, acá no hay ningún manto de impunidad sobre nada. Nosotros queremos, por eso les digo, el tema que les mencioné, nosotros queremos que se respete la institucionalidad en toda la República y en eso coincidimos con Santiago Peña. Hemos hablado recién profundamente de esos temas y queremos trabajar realmente por un Partido Colorado renovado con propuestas de gestión que ayuden a que la ciudadanía crea en la democracia como la mejor hoja de ruta para poder tener una república que pueda desarrollarse en el futuro. ¿Cómo trabajar con Horacio Cartes, siendo que siempre lo acusaron de mafioso, de narcotraficante? Cada uno tiene sus posturas y nosotros vamos a seguir luchando contra la corrupción, juntos vamos a luchar contra la corrupción y contra las cuestiones que realmente no van con la justicia. Nosotros vamos a estar juntos en esa lucha. El paso que estamos dando hoy de poder conversar, y nosotros nos hemos puesto como una base también, ni Arnoldo Vince ni yo nos merecemos tener intermediarios. Hemos puesto como una base la comunicación directa, sin intermediarios. Y a partir de ahí pedirle a nuestros equipos, yo a mi jefe de campaña, Arnoldo a su jefe de campaña, que ellos puedan trabajar en la articulación operativa ya del día a día y ellos nos van a estar indicando en dónde estaremos juntos, en dónde compartiremos escenarios, en dónde Arnoldo va a poder ayudarme en algunos departamentos. Nosotros tenemos 4 meses de campaña, 17 departamentos, la capital es un enorme desafío, así que yo no tengo ninguna duda de que la sumatoria de esfuerzos individuales es lo que va a permitir que el Partido Colorado tenga un gran resultado el 30 de abril. El 18 de diciembre fueron las internas simultáneas. Hoy estamos al 5 de enero. No pasaron 20 días y ya se enterraron esas acusaciones graves. Corrupción, formar parte del crimen organizado, como mínimo eran las acusaciones en el partido de gobierno que hoy se enterró literalmente. ¿Cómo tenemos que entender estos comportamientos en la sociedad? Bueno, para intentar hacerlo, lo invitamos a Leonardo Gómez Berniga, él es abogado, lo estamos viendo, es un estudioso, por cierto, de los comportamientos sociales. Hoy lo convocamos como analista político. Hola, Leonardo, gracias por atendernos y la pregunta va incluida. ¿Cómo tenemos que leer lo ocurrido esta mañana entre Vince, Peña, Peña, Vince? Lo que hoy ocurrió es un acto más tradición del Partido Colorado. A lo largo de la historia, el Partido Colorado reivindicó el abrazo republicano como un mecanismo de poder, un mecanismo de construir hegemonía política, un mecanismo de estrategia y táctica al momento de llegar a una elección. ¿Cuál es la particularidad en este abrazo que hoy se anuncia? Es un abrazo mucho más débil de lo que vimos años anteriores, o por lo menos en elecciones anteriores. Hay factores que están alterando el tradicional funcionamiento del Partido Colorado. Uno tiene que ver el hecho del cambio electoral, ¿no? La doble competencia que se está generando de cara a abril genera un temor, pero sobre todo no a los cuadros de cúpula, sino más bien a los liderazgos regionales, junta departamental, gobernadores y candidatos a diputados que necesitan un mensaje político unificado, que necesitan
asegurar el financiamiento político cuando ellos mismos dicen que se triplicó la candidatura presidencial y que también necesitan de algún modo cierto grado de previsibilidad. Entonces, lo que hoy se anuncia de algún modo es una tregua parcial, sobre todo para los liderazgos territoriales, y una invitación a armar equipos y comandos de campaña de cara a abril. Ahora bien, esto es un gran desafío para un Partido Colorado que va a tener una doble interna y que sobre todo no va a mermar en su conflictividad, o por lo menos lo que se está viendo ahora. Hay que ver las declaraciones de Horacio Cartes para el próximo 10 de enero, fecha en donde anunciaron justamente después de este abrazo el acto de proclamación de autoridades partidarias. Habría que ver si esto va acompañado de un control del sector de Horacio Cartes, de la estructura partidaria y sobre todo de ejercer una fuerza, inclusive con los tribunales de conducta, inclusive con la Junta de Gobierno, para presionar a que esta tensión sobre todo le dé un manto de impunidad frente a los discursos y ataques que son muy fuertes. O sea, en los últimos meses vimos ataques muy duros de corrupción, ataques muy duros vinculados al presidente Horacio Cartes y vinculados a otros actores como el caso de Hugo Velázquez. Pero ahora lo que está por verse es, por un lado, lo que va a ser el abrazo para la campaña en territorio. Y por el otro lado, si este abrazo va a contemplar, por ejemplo, el cese de ataques al sector de Mario Abdo Benítez. Justamente no llegaron a pasar 20 días, pero en estos 20 días, incluso después de la derrota del sector de Mario Abdo Benítez, no mermaron los ataques contra Mario Abdo Benítez por parte de Honor Colorado. Desde utilizando medios de comunicación, utilizando actores políticos, enmarcando que el abrazo va a ser con los colorados, pero no con Mario Abdo Benítez, puede ser de gran riesgo para Fuerza Republicana este abrazo republicano e incluso amenazar su propia extinción como fuerza política. ¿Por qué? Porque la fuerza electoral va a traccionar a las bases de Fuerza Republicana y por el otro lado van a aislar de algún modo el poder de influencia que tenga Mario Abdo Benítez, al quien van de algún modo responsabilizar sobre la gestión de su periodo como un Santiago Peña no es Mario Abdo Benítez. Y de algún modo la transición se está dando hacia ese discurso. Es de sumo riesgo para Mario Abdo Benítez y habría que ver qué dice también el presidente. ¿Por qué? Porque también es compleja la situación. Porque Mario Abdo Benítez sigue en el ejercicio de la presidencia y buena parte del aparato electoral se da con la utilización de la prebenda estatal, con la utilización de los recursos del Estado en campaña, con la utilización de la impunidad que se permite con funcionarios operadores de seccionales, de candidaturas regionales, de la utilización y las transferencias de royalties y de fondos desde el Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este abrazo es político pero tiene serias debilidades en la transferencia de fondos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la elección del ministro de la Corte? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una vez que asuma el nuevo fiscal general se impulsan las investigaciones contra Horacio Cartes y la extensión a ese abrazo? Habría que ver, yo creo que hay muchos elementos novedosos y quedará por verse si esto es realmente un abrazo total de impunidad o un abrazo que lo que está buscando es ganar tiempo frente a la incertidumbre, porque en la incertidumbre el que principalmente pierde Fuerza Republicana. Se vieron actos muy concretos del sector de Mario Abdo Benítez para contener esta crisis, sobre todo nombrando a Vince en la binacional, gestionando otros cargos con otros, gestionando, digamos, este reacomodo con cargos, pero al fin y al cabo esto no está siendo suficiente. Habría que ver sobre todo qué dice el presidente Mario Abdo Benítez y por qué también es muy marcado. Hoy a Vince le preguntan si este abrazo representa un abrazo de Horacio Cartes. Los dos dijeron, nosotros evitamos intermediarios, nosotros no representamos un abrazo intermediario, pero discúlpenme, pero la centralidad política no está en estos dos candidatos. Santiago Peña es el delfín de Horacio Cartes y Arnoldo Vince fue el delfín del presidente Mario Abdo Benítez, que dispuso en algún momento diciendo nosotros le vamos a jugar con el poder del dinero también en esta campaña. Entonces, al fin y al cabo estábamos viendo que la cadena quizás más endeble, más débil y más de reacomodo discursivo es la que está abrazándose. Pero habría que ver si este abrazo se concreta, porque si no, la tensionalidad puede seguir en las bases totalmente confundidas, sobre todo porque las denuncias son concretas. Existen hechos, fueron fundamentadas y va a seguir todavía una tensión a nivel parlamentario que se va a reactivar justamente en marzo. Entonces van a haber 2 meses donde con este discurso de una
mediana y forzada concordia, van a tener que tratar de armar equipos políticos. Pero a diferencia de otros años, creo que se ven fuertes debilidades que tendrán que asumir, ¿no? Y sobre todo en un contexto de renegociaciones, incluso en el Congreso Nacional, donde esa disciplina de bancadas se va a tener que ver. ¿Cómo lo van a disciplinar? Uno de los posibles disciplinamientos puede venir de la mano de apoyar económicamente, incluso a través de la gestión del propio Partido Colorado, que va a estar a cargo de Horacio Cartes, el condicionamiento de votos en el Congreso. Y esto puede habilitar fuertemente a esa unidad de que hoy es republicana y que anteriormente era Colorado Añetete. Está claro, Leonardo, que es una cuestión de supervivencia en el poder. Sobre todo, ha de retumbar fuerte todavía en la ANR, aquella interna de hace prácticamente más de 10 años ya, entre Castiglione y Blanca Ovelar, que, recordemos, Castiglione no reconoce los resultados y eso para algunos entendieron como que le costó el poder. Pero quiero centrarme en eso que manifestaban en el informe que acabamos de ver y vos lo reiterabas. Sobre todo, lo más perturbador para la sociedad paraguaya, para cualquier paraguayo de a pie, es eso de que suena fuerte de la impunidad. Que un acuerdo de esta magnitud esté integrado por un no ataque después. Cuesta entender esto, sobre todo porque algo parecido ocurrió cuando asume Mario Abdo Benítez. Sin embargo, cuando está en el poder, le da la espalda a Honor Colorado y prefiere pactar con otro sector de la oposición para tener fuerza, sobre todo en el Congreso, algo que cayó muy mal en el otro sector, incluso no le dio participación. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cuándo podríamos ver ya si esto es un acuerdo que tiende a consolidarse o que está pegado con alambre y puede romperse en cualquier momento? Yo creo que esto va a ser parte central de las próximas campañas electorales. La impunidad fue la que nos costó en pandemia las vacunas, la que nos costó que se mueran familiares, la que representa el mayor dolor del pueblo paraguayo en estas elecciones y que lo va a expresar en las urnas. Entonces, es un tema muy sensible. Incluso el propio Vince dijo, algunos hablan de impunidad, porque claro, porque eso es a lo que le temen, y le temen no tener respuesta unitaria frente a ese relato de impunidad. Yo creo que eso no se va a resolver tan fácilmente y pronto, porque el acuerdo de impunidad hoy está dándose por la fuerza que tiene el sector de Horacio Cartes, particularmente en algunas instituciones públicas como el Ministerio Público, pero desde marzo se vienen cambios muy profundos. No tenemos que dejar de mencionar eso. ¿Por qué? Porque se va a asumir el nuevo fiscal y se va a elegir un nuevo cargo para ministro de la Corte. Y van a ser estas autoridades las que van a tener que juzgar las investigaciones que puedan surgir posteriormente a la gestión de Mario Abdo Benítez, y van a ser estas mismas instituciones las que van a tener que juzgar y reactivar, si así fuera, las causas de Horacio Cartes. Por tanto, yo creo que no se está garantizando, a diferencia de lo que fue en diciembre, donde en diciembre del 2017, donde Horacio Cartes estaba en la presidencia de la República, tenía el control o buena parte de influencia en el Ministerio Público, y el que dependía de ese apoyo era Mario Abdo Benítez. Ahora está pasando a la inversa. Horacio Cartes sigue teniendo el mismo poder, pero aparte lo que está haciendo es sometiendo a un sector político a alinearse a su poder. Y eso lo ve las bases del Partido Colorado, eso se ve como ya una consolidación de un poder mucho más fuerte de Horacio Cartes, que amenaza, digamos, esa estabilidad y ese equilibrio de poderes, porque estamos hablando que un poder que está en el legislativo y que busca el ejecutivo tiene influencia en el poder judicial, se rompe el equilibrio de poderes. Un acuerdo, un abrazo republicano que lleve consigo acuerdos de impunidad es una seria amenaza para el equilibrio de poderes y para la consolidación democrática. Por tanto, en los próximos meses está por verse eso. Y podemos rememorar cómo fue ese acuerdo de impunidad. En el 2017 el acuerdo de impunidad era con el acta que habían denominado el propio Mario Abdo Benítez entreguista de Yacyretá. Se acordarán el acuerdo Macri-Cartes, y nunca más se dijo nada, y ese acuerdo de impunidad se sostuvo, incluso en su gestión. Hubo otras denuncias, hubieron otras, no se mencionaron. Entonces, la diferencia es que el que tenía que impulsar esa investigación, que era el Ministerio Público, siempre estuvo de la mano del mismo poder. Pero desde marzo habría que ver
uno, si Mario Abdo Benítez para marzo va a seguir teniendo el mismo poder de influencia que tiene hoy. Yo creo que el cartismo está apuntalando con este relato de falsa concordia, debilitar el liderazgo de Mario Abdo Benítez en las propias bases del Partido Colorado, cambiar a que Mario Abdo Benítez no tiene nada que hablar acá, solamente hablen con Vince y además hablen con nosotros si es que necesitan plata porque vamos a tener el control del partido. Pero a Mario Abdo saquémoslo de camino. Y eso puede ser sumamente dificultoso para la estabilidad de esa fuerza política y sobre todo puede legitimar a que de acá a marzo este abrazo no represente claramente otro tipo de situaciones que se puedan estar dando en el Congreso, en el Ministerio Público con nuevas autoridades o incluso en el rearmado de negociaciones de cara al nuevo cargo de ministro de la Corte, en puertas tras la salida próxima de Antonio Fretes, que está también cubierto con un manto de impunidad. No lo olvidemos. Estos mismos sectores vienen sosteniendo la impunidad de Antonio Fretes y vienen sosteniendo la impunidad en el Poder Judicial. Parece que este abrazo no es tanto por el resultado electoral, sino por quién va a liberarse de tener que rendir cuentas a la justicia. Y eso realmente habla de que por encima de la discusión de propuestas, por encima de los armados políticos, el miedo está en cómo controlar a la justicia para que no les caiga encima. Quiero aprovechar tu perspectiva y tu entendimiento, Leonardo, para mirar la otra carpa. Está claro que esto que hacen los republicanos apunta a enviar un mensaje claro, fuerte a la tropa. Es decir, nosotros arriba estamos unidos. Acompáñenos a la batalla de abril próximo, utilizando un término así bélico, si me permiten. Pero, sin embargo, vemos que en la oposición todavía siguen con ambigüedades en que sí, que no, que se unen detrás de uno en particular. ¿En qué medida esto, digamos, beneficia a uno, perjudica a otro, sobre todo en sus posibilidades para las elecciones generales, Leonardo? Esto es algo muy esperado por el propio sector de oposición y nunca alteró el funcionamiento, salvo en el 2008, que sí fue muy marcado el caso de Castiglione. Pero en este caso, y lo que yo les decía, este abrazo no viene con la misma fuerza de lo que fueron otros años. Es un abrazo muy débil, porque no está haciendo con toda la plana que tiene la concentración de poder del Partido Colorado. Está haciendo con los delfines, no está haciendo con los que cortan la torta. Entonces, esta trama puede seguir generando de algún modo disconformidad dentro del Partido Colorado y ya se vio. Uno hace un estudio más o menos de las bases y a los colorados que quizás estén escuchando van a ver cómo propios colegas de partidos se candidataron por otros partidos en estas elecciones. Bases del Partido Colorado en seccionales se candidataron por el partido UNACE. Hay gente que está anunciando que no va a apoyar que votó a Vince y no va a apoyar al candidato de Santi Peña, que históricamente le cuestionaron su identidad y afiliación partidaria. Entonces, yo creo que primero ese abrazo va a tener que reforzarse con mucho trabajo político. Pero por el otro lado, en las carpas opositoras, vemos un poco más de la misma dinámica histórica. En verdad, si hacemos memoria, la elección anterior tuvo 4 meses de campaña. Recién 4 meses antes hubo una articulación política significativa. Acá estamos hablando que ya más de 8 meses atrás se fue dando una articulación, por un lado con la concertación y por el otro lado con el surgimiento de la candidatura de Euclides Acevedo. Pero son dos electorados marcadamente distintos. En esta elección, y podemos rememorar la elección del 2013, podemos rememorar la elección del 2008, no tenemos una fuerza como Patrequería o una fuerza como UNACE que traccionen votos no liberales, votos más conservadores, más colorados, que digamos resten el voto del Partido Colorado. Acá lo que se está viendo es que buena parte del electorado colorado, y se vieron en encuestas durante la propia interna partidaria, están dispuestos a votar a candidatos que no vengan del Partido Colorado. Por eso el mensaje dentro del Partido Colorado es disciplinante, es decir, vamos a someter a tribunal de conducta a aquellos candidatos o aquellos que no jueguen dentro de la línea del partido. ¿Por qué? Porque están habiendo fugas, y las fugas tienen que ver con dinámicas estructurales del partido. Es un hecho. Hay un 20% tranquilamente del partido, de militantes hoy, simpatizantes del Partido Colorado, que votarían a fuerzas de otros partidos. Ahora bien, la oposición tendrá que verse si es suficiente con una candidatura a un Efraín Alegre que es marcadamente liberal. Siempre generó un rechazo muy marcado
que un colorado vote liberal. Eso es un hecho, ¿no? Pero por eso fue tan determinante, por ejemplo, el desvío de votos que generó una C con Lino Oviedo en el 2013, o lo que pudo haber quizás generado y no generó en el 2008 y no generó en el 2013. Pero esa fuga de votos colorados es donde un voto colorado no vota, es como un doble voto para la oposición. Y yo creo que ahí va a estar la estrategia. Euclides Acevedo, de venir de una gestión del propio entorno de Mario Abdo Benítez, de tener un perfil mucho más arraigado en años con el electorado tradicionalista colorado y con una receptividad en ese espectro, puede llegar a desviar ese tipo de electorado. Pero por el otro lado, Efraín también va a estar en un proceso de consolidación de candidaturas que yo creo que no va a importar tanto este abrazo, porque como podemos acordarnos en estos últimos años, el relato estuvo marcado. Por un lado, Euclides vinculado al tema de seguridad, justicia o impunidad, y en esa línea, y Efraín Alegre con su mafia patria, más o menos en esa misma consonancia sobre cómo funciona la justicia. Y por el otro lado, un abrazo cargado de significativamente corruptos, de significativa corrupción y de denuncias en ese sentido, que hoy son repudiadas incluso dentro del propio entorno colorado. Habría que ver cómo eso repercute en abril del 2023, habría que ver cómo esto se vuelca en el electorado, pero si en el 2018 fueron 100.000 votos de diferencia en una campaña corta, en una campaña donde las articulaciones no se hicieron lo suficientemente dinámicas, participativas y maduras, y hoy estamos viendo con mucho más plazo que esa elección se va a volver a repetir con candidaturas similares y que incluso con un candidato que pueda restar votos al Partido Colorado. Si así fuera, yo creo que hoy no están cambiando mucho el escenario, al contrario, podrían incluso hablarse de próximas elecciones muy reñidas en la medida que los equipos políticos y electorales se activen. Por algo el Partido Colorado está haciendo eso. Su miedo es que los equipos políticos no activen lo suficiente para atraccionar el voto no colorado. Imagínense, el Partido Colorado está pensando en tratar de capitalizar votos de no estructura, porque necesita aumentar su caudal electoral. Y esa es la apuesta de Horacio Cartes con Santiago Peña. Santiago Peña busca llegar a ese electorado más joven, un electorado más urbano, un electorado más aspiracional sobre dinámicas de economía, sobre dinámicas de expertise. Y bueno, y eso tiene que ver con un voto no tradicional del Partido Colorado que reivindica más la identidad sobre todo. Entonces, verán, la foto de hoy no es con un pañuelo colorado, es con una bandera paraguaya. Y esa blancas. Es la estrategia de campaña. Y camisas blancas. Esa es la campaña que se viene ahora. Leonardo. Por tanto, no... Sí. Teniendo en cuenta, bueno, el análisis que nos estás haciendo, que me parece muy interesante, ¿vos crees que, ya que son los delfines lo que se están dando este apretón de manos, porque casi no fue un abrazo, ¿verdad? Terminó siendo un apretón de manos allí con todo el contexto que decís, ¿verdad? La bandera paraguaya, sin los pañuelos, sin los verdaderos líderes de estos dos movimientos que siguen en una fuerte enemistad, se podría decir, ¿verdad? ¿Crees que este abrazo se podría deshacer, o a estas alturas y faltando ya tan poco para las elecciones generales y conociendo también el contexto del Partido Colorado, que siempre tienen la dinámica de terminar todos abrazados para continuar en la hegemonía del poder, eso es prácticamente imposible? Mira, deshacer un abrazo es muy simpático. Ellos siempre hablan de la unidad granítica, pero el granito fácilmente se desarma. Entonces, yo creo que más que nunca hay una unidad granítica, porque no todas las partes se están uniendo de la misma forma y porque hay amenazas muy certeras desde el norte, desde la justicia local. Los cambios que van a haber en autoridades son amenazas latentes muy fuertes que las van a querer combatir con estructura electoral y con demostración de fuerza, como ya lo vienen haciendo, ¿no? Con demostración de estructura para intimidar a los actores de justicia. Entonces, esto puede ser algo que tensione en campaña y que sea un factor novedoso en los próximos meses. Pero esto es quizás un poco de especulación o de escenarios posibles, ¿no? Claro. Lo que hoy sabemos es que tácticamente
necesitan montar los equipos de campaña y esos equipos de campaña tienen que tener un discurso unificado. Y es regla acá y en cualquier partido de masas. Necesitan esa unidad y por eso lo están haciendo. Pero no sobredimensionemos que hay cuestiones de fondo muy fuertes que aún no se resuelven, de las cuales están evadiendo dar respuestas, pero son esas cosas las centrales porque de esas van a determinar la disponibilidad de recursos, van a determinar la legitimidad de los candidatos, van a determinar el voto rechazo emocional y van a determinar también que el Partido Colorado pueda captar votos por fuera de su propia estructura de prebenda tradicional vinculada al Estado a través de convencimiento en los próximos meses. Y hay que ver si la estética, el colorcito blanco y la bandera paraguaya será suficiente frente a esas posibles amenazas que tengan en puerta. Y ahí será clave cómo juegue, sin duda alguna, la composición legislativa del Partido Colorado, porque si ese abrazo se empieza a ver reflejado en votos, eso va a cambiar la dinámica también de una elección de un ministro de la Corte, y eso no puede descartarse de que este abrazo venga con un ministro de la Corte bajo el brazo. Eso creo que es la peor amenaza que puede haber, porque al fin y al cabo la impunidad, como les digo, puede ser un tema central de campaña. Si ese abrazo va por ahí, esa puede ser incluso una oportunidad también para la oposición en dejarlo en evidencia. Seguimos en contacto y ojalá en el tiempo podamos seguir teniendo este tipo de posibilidades de charla, Leonardo, para ir entendiendo lo que está ocurriendo. Creo que en breve, el 10 es una fecha para mirar, ver, escuchar, entender un poco algunos mensajes, no solamente orales, sino corporales, y también lo que se está viniendo en los próximos días. Así es que gracias por este tiempo y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Leonardo Gómez Berniga, hoy como analista político, hablando sobre la situación en el partido de gobierno, el Partido Colorado.